Vamos a continuar con el tema de dinámica lineal y para ello vamos a realizar el siguiente problema. El problema nos menciona lo siguiente. En la figura se deja deslizar un bloque, ahí está nuestro bloque. Si este llega al punto F en 2 segundos, diga cuál es el coeficiente de rozamiento cinético para la superficie de contacto. Muy bien, nos da como dato a considerar la gravedad igual a 10 metros por segundo, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, vamos a resolver este problema con los conceptos que ya habíamos visto en la parte de teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con un paso 1 y lo voy a colocar acá. Vamos a empezar con el paso 1 que dice lo siguiente. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, DCL. Para eso vamos a dibujar nuestro bloquecito. Ahí está nuestro bloque y este bloque está inclinado, y como habíamos mencionado, es importante que al momento de tener bloques inclinados también tengamos en cuenta el eje de referencia inclinado. Por lo tanto, vamos a dibujar acá nuestro eje de coordenadas también inclinado. Así vamos a tener una mejor interpretación de las fuerzas que están presentes, ¿no? Entonces este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. Ok, entonces vamos a hacer ahora la interpretación de las fuerzas que están presentes en este problema. Empezamos con el peso, que siempre va hacia abajo. Ahí está, siempre va hacia abajo. Este es el peso W. Ahora tenemos otra fuerza que es la de contacto, y está a 90 grados. Siempre va a 90 grados nuestra fuerza de contacto, y esa fuerza de contacto se llama la normal. Continuamos con la otra fuerza que está presente de manera implícita, y es gracias al coeficiente de rozamiento que tenemos entre las superficies. Entonces ese coeficiente genera una fuerza de rozamiento que va a estar dirigida en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento. Ahora esta fuerza W, que es el peso, se va a descomponer en dos fuerzas, una que va a estar en el eje X y le voy a llamar W de X, y otra que va a estar en el eje Y, que le voy a llamar W de Y. Ok, entonces necesito un ángulo para poder hallar los valores de W de X y W de Y. Para ello voy a utilizar el ángulo que tengo en el punto F. Voy a dibujar un eje cartesiano. Acá vamos a dibujar, ahí está. Fíjense, este es el eje X, eje X y el eje Y, y acá vamos a dibujar también el eje X y el eje Y que teníamos acá de manera inclinada. Entonces acá va a estar el eje X también, y acá a 90 grados va a estar el eje Y. Fíjense, entonces esto es eje Y, esto es eje Y, esto es eje X, y esto es eje X. Fíjense, esto nos va a ayudar para poder hallar el ángulo que necesitamos. Ahora, la relación que vamos a tener acá es la siguiente. Este ángulo se va a repetir de manera intercalada, es decir, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá no, y acá sí, y acá no, y acá sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo voy a prestar mucha atención a esta parte, porque es la parte que tengo acá representada, y yo puedo decir entonces que acá tengo el ángulo de 37 grados. Entonces con ello ya puedo continuar con mis problemas, ¿no? Para empezar, yo puedo ubicar o puedo mencionar el valor de W de X y el de W de Y. Si nos percatamos, W de X es igual a esto, ¿ok? Entonces es
el cateto opuesto del ángulo de 37 grados. Es decir, cateto opuesto siempre va relacionado con el seno. Y el W de Y está justamente al lado del ángulo de 37 grados. Por lo tanto, es el cateto adyacente y siempre se relaciona con el cateto adyacente la función coseno. Así que vamos a decir lo siguiente, que W de X va a ser igual al W por, habíamos dicho que es el cateto opuesto, seno de 37 grados. Ok, ¿de dónde viene esto? Vamos a hacer el ejemplo con W de Y. Ya lo tenemos ahí. W de Y va a ser de la siguiente forma. Como es el cateto adyacente, la función que relaciona el cateto adyacente es coseno. Coseno de 37, si nosotros buscamos en nuestras ecuaciones trigonométricas, coseno de 37 es el cateto adyacente, que sería W de Y, sobre la hipotenusa, que sería esto de acá en verde, que sería W. Despejando, tendríamos lo siguiente, W de Y va a ser igual, este W que está dividiendo pasa a multiplicar W por coseno de 37. Ahí está. Entonces acá solo aplicamos esta relación con seno, que es lo mismo, y directamente la escribimos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos ecuación 1, ecuación 2. ¿Ok? Vamos a traer nuestras ecuaciones. Vamos a borrar esto de acá. No va a ser necesario. Esto de acá no va a ser necesario. Y vamos a copiar todo esto. Vamos a moverlo más arriba. Y junto a esta ecuación 1, la vamos a traer a este ladito, para que tengamos más espacio. Entonces el paso 2 va a ser, ahora que ya sabemos el valor de las fuerzas en el eje X y en el eje Y, vamos a aplicar el paso 2. El paso 2 dice lo siguiente: aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Así que vamos a aplicar sumatoria de fuerzas es igual, y sumatoria de fuerzas es igual. ¿Por qué estoy aplicando dos de estos? Porque vamos a tener sumatoria de fuerzas en un eje y en el otro. Es decir, tenemos en X, tenemos en Y. Ok, y ahora segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración siempre y cuando exista una aceleración. Si existe una aceleración es porque existe un movimiento. Entonces nuestro bloquecito se desliza en el eje X. Entonces en el eje X aplicamos masa por aceleración. Y en el eje Y, como no se mueve hacia arriba, así que le vamos a poner 0. En este eje no se está moviendo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Vamos a ubicar las fuerzas. Entonces, como el movimiento es hacia abajo, en esa dirección, hacia abajo va a apuntar también la aceleración. Por lo tanto, todo lo que apunta hacia abajo va a ser positivo. Ahí está. Entonces, esto va a ser positivo y por otro lado, el opuesto va a ser negativo. Y para Y, yo voy a definirlo, ¿no? Yo puedo decir que arriba es positivo y abajo es negativo. Listo, sabiendo eso, reemplacemos las fuerzas. En el eje X, W de X apunta al positivo. Tenemos W de X apuntando al positivo, y WF de R, que sería nuestra fuerza de rozamiento, apuntando al negativo, menos FR. Todo esto igual a masa por aceleración. Ya no hay más fuerzas, son las únicas dos. Por otro lado tenemos a sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos la normal, que apunta hacia arriba, y menos
W de Y porque apunta hacia abajo, y esto igualado a 0. Ahora de acá puedo hacer lo siguiente: este W de Y que está restando lo voy a pasar a sumar. Por lo tanto, la normal no es nada más que igual a la W en Y. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una ecuación 1, 2. Ahora vamos a tener una ecuación 3. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Esta de acá. Y esta va a ser nuestra ecuación 4. Muy bien. Con esas ecuaciones vamos a empezar a resolver. Fíjense, me está pidiendo calcular el coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción. ¿En cuál ecuación voy a hallar ese coeficiente? ¿En la 1? No. ¿En la 2? No. En la 4 tampoco. En la 3 se encuentra, porque la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Así que vamos a trabajar en 3. Entonces acá mencionamos lo siguiente: en 3 vamos a copiar todo esto. En la ecuación 3 vamos a ir reemplazando lo que encontremos. W de x según la ecuación 1 es W por el seno de 37. Entonces reemplazamos, en vez de W de x es W por seno de 37 grados. Ahí está, seno de 37. Muy bien, menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como habíamos mencionado, es mu por la normal. Entonces lo voy a colocar acá de color negrito. Fuerza de rozamiento es mu por la normal, según los conceptos de física, ¿no? Mu por la normal. Entonces reemplazamos mu lo voy a poner en rojo, por la normal. Ahí está. Eso es igual a masa por aceleración. Mu es el objetivo a encontrar, ¿ok? Entonces la normal, ¿a qué es igual la normal? La normal, según la ecuación 4, es W de Y. Entonces reemplazamos. Vamos a seguir trabajando. W por seno de 37 grados menos mu por la normal, que era W de Y. W de Y es igual a masa por aceleración. Y W de Y según la ecuación 2 es W por el coseno de 37. Entonces reemplazamos W por el seno de 37 menos mu por W de Y, que habíamos dicho que es W por coseno de 37. Entonces esto es W por coseno de 37. Entonces todo eso igualado a la masa por la aceleración. Ok, acá tengo dos términos en las cuales tenemos W y W, lo cual puedo factorizar. Factorizando tenemos W por, en este término solo me queda seno de 37 grados menos mu por el coseno de 37, cerramos signos de agrupación, igual a masa por aceleración. Listo. Nuestro objetivo es despejar U, así que lo vamos a ir haciendo. W, que está multiplicando, pasa a dividir, por lo que me queda seno de 37 menos mu por coseno de 37 igual a la masa por la aceleración. Y habíamos dicho que esto va a pasar a dividir, por lo tanto esto lo vamos a subir un poco arribita y vamos a tener lo siguiente: línea de fracción y acá W. Muy bien, sigamos. Ahora voy a hacer lo siguiente: este término que está restando lo voy a pasar a sumar, y este término que está sumando lo voy a pasar a restar. Es decir, este lo vamos a hacer así. Este va a pasar con signo positivo y este va a pasar con signo negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me va a quedar de la siguiente forma: seno de 37
grados, ya hemos dicho con negativo, menos masa por aceleración dividido entre el peso, eso igualado a, y esto pasa con positivo, mu por coseno de 37 grados. Ok, entonces ya lo tenemos casi listo. Este coseno que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vamos a tener lo siguiente: seno de 37 grados menos masa por aceleración dividido entre el peso. Ahora todo eso dividido entre el coseno de 37, coseno de 37. Ok, eso es igual a mu. Excelente, ya tenemos despejado mu. Con esta ecuación yo voy a hallar mu. Lo que necesito es saber la masa. Vamos a revisar. Tenemos la masa, no nos dan la masa. Muy bien. Tenemos la aceleración, tampoco nos da la aceleración. Tenemos el peso, tampoco nos da el peso. Entonces tenemos que aplicar algo acá para poder reducir o hallar algún valor. Entonces vamos a hacer lo siguiente: nosotros vamos a seguir copiando seno de 37 grados menos masa por aceleración, todo eso dividido, y acá viene lo interesante, el peso es igual a masa por gravedad. Ok, entonces esto lo dividimos entre coseno de 37, coseno de 37 grados, y esto igualado a mu. Ok, acá tenemos factores idénticos en el numerador y el denominador. Podemos simplificar. Lo que obtengo entonces será aceleración y gravedad, por lo cual tengo que hallar la aceleración, porque la gravedad sí me lo da, y es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo hallamos la aceleración? Vamos a ir un poco atrás y acá vamos a ir a nuestro gráfico. Vamos a dibujar lo siguiente: este bloque desde el punto P hasta el punto F recorre una cierta distancia, y vamos a ir graficando nuevamente esos datos. Vamos a graficar acá nuevamente. Yo tengo lo siguiente, ahí está, este es el punto P, este es el punto F, y acá está nuestro bloquecito, que obviamente está inclinado, ¿no? Muy bien, desde el punto P el problema nos dice que desciende hasta el punto F ¿en cuánto tiempo? En 2 segundos. De P hasta F llega en 2 segundos. Ok, entonces vamos a traer este bloquecito acá. Entonces, ¿qué pasa? De P a F ocurre un tiempo, transcurre un tiempo, y de F a P hay una distancia, y acá si hay tiempo, distancia y la velocidad cambia, porque nos dice prácticamente estaría partiendo del reposo. ¿Y dónde lo comprobamos? Acá en la figura se deja deslizar, es decir que en un instante estaba detenido, por lo tanto hay un cambio en la velocidad, por lo tanto va a haber una aceleración. Entonces con estos datos yo tengo que aplicar M, R, U. Entonces como ya hay aceleración, aquí le aumentamos la B, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la siguiente ecuación, que nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces yo voy a aplicar esta ecuación. ¿Cuáles son los datos que tengo?
La velocidad inicial es 0. Es 0. Y pues necesito la distancia. El tiempo me lo dan. ¿Cómo hallamos la distancia de P a F? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos un triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Vamos a borrar esta parte. ¿Cómo hallo la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Teniendo el ángulo y un cateto. Pues fácil, fíjense. Yo voy a utilizar la función coseno, porque es el cateto adyacente el que me dan. Utilizamos la función coseno. Coseno de 37 es igual a cateto adyacente, que es 8 metros. 8 dividido entre la hipotenusa, que es la distancia de P a F. Distancia le vamos a poner. Despejando la distancia que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el coseno de 37 que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a tener lo siguiente. 8 dividido entre coseno de 37 grados. Vamos a ver cuál es el valor. Para ello vamos a utilizar nuestra calculadora. Tendríamos 8 dividido entre coseno de 37. Y el valor es de 10,02. Vamos a redondear al entero más cercano, que sería 10. Entonces la distancia es 10 metros. Ahí está, 10 metros. Tenemos ya la distancia, tenemos ya el tiempo. Entonces podemos hallar acá el resultado, ¿no? Entonces nosotros tendríamos acá distancia, tiempo, y podemos hallar la aceleración. Entonces, despejando, vamos a utilizar el signo positivo porque está acelerando. Así que tendríamos lo siguiente. Distancia, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, igual, como es positivo, se sobreentiende aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero un ratito, el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir, dividido entre tiempo al cuadrado. Ok, entonces acá reemplazamos los datos que teníamos y ya tendríamos casi resuelto el problema, ¿no? Entonces reemplazamos, es 2 por 10 metros sobre el tiempo, que era 2 al cuadrado, y esto es la aceleración. Entonces vamos a la calculadora y tenemos 2 por 10 dividido entre 2 al cuadrado, y el valor es de 5. La aceleración, entonces, la aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ok, ya tenemos la aceleración, sabemos la gravedad, podemos resolver ahora μ, podemos hallar μ. Entonces para eso vamos a seleccionar todo esto y vamos a borrarlo porque ya no es necesario. Y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener seno de 37 menos masa con masa, se simplificaron, aceleración que era 5 metros por segundo y la gravedad que era 10. Entonces todo eso dividido entre el coseno de 37 grados, y eso es igual a μ. Ok, entonces vamos a nuestra calculadora nuevamente y podemos escribir todo eso. Entonces, fracción, acá tenemos seno de 37 menos fracción 5 décimos, que eso es un medio nada más, dividido entre coseno de 37, y tenemos el valor de 0,13. Entonces, redondeando a 2 decimales por si acaso, el valor que obtenemos es 0,13. Muy bien, entonces acá podemos aplicar nuestro fix para poder tener tres decimales, y pues aproximadamente μ vale
vamos a poner acá mu vale 0,127. Muy bien, con lo que hemos llegado a la conclusión del problema. Así que este ha sido un problema de dinámica con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está bien? Entonces vamos ahora a continuar con un pequeño ejercicio para ustedes, el cual dice determinar la aceleración del bloque sobre el plano inclinado áspero. Ok, me está pidiendo hallar la aceleración. Tengo los siguientes datos: mu sub k o coeficiente de rozamiento cinético es 0,5, la masa, la gravedad. Entonces ahí está el problema. Este es un problema para ustedes y el resultado es 6 metros por segundo al cuadrado. Ok, suerte mis amigos y pues sigan estudiando. Esto ha sido Ingenia Mat y nos vemos la próxima.